Cuando pensamos en Johann Sebastian Bach, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente la imagen del genio, del artista solitario. Pues bien, hoy vamos a desmontar un poco ese mito. Vamos a descubrir la historia real de uno de los grandes pilares de la música. Vamos a conocer al hombre, al artesano increíble que se esconde detrás de la leyenda. Y para empezar a entender a Bach de verdad, hay que fijarse en algo que hacía siempre. Al final de sus partituras firmaba con 3 letras. S, D, G. Soli Deo Gloria. O sea, solo para la gloria de Dios. Y esto no era un detalle sin más, ¿eh? Era literalmente su brújula, el propósito que había detrás de cada nota que escribía. Su objetivo no era la fama ni el reconocimiento, era algo mucho más grande: servir a una vocación superior. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues este es nuestro plan de viaje. Primero vamos a ver a Bach como el artesano que fue, no tanto como el genio. Después viajaremos por las estaciones, por las ciudades que marcaron su vida y su música. Luego nos meteremos a descifrar un poco su código musical, para que se entienda fácil. Y para terminar, desmontaremos algunos mitos que todavía hoy le rodean y hablaremos de su sorprendente redescubrimiento. Venga, pues empezamos por el principio. Sección 1, el artesano, no el genio. Porque esa idea que tenemos hoy de Bach como un genio incomprendido, pues es que es una invención que vino mucho después, del siglo XIX. La realidad de su época era completamente distinta. Mirad, aquí se ve muy claro. A la izquierda tenemos el mito romántico, el genio incomprendido, que crea movido por una inspiración casi mística, arte por el arte. Y a la derecha, la realidad del artesano barroco. Un currante, vamos, un trabajador incansable, movido por el deber, por su fe, y que creaba música con una función muy específica. Y es que esto es clave para entenderlo todo. En el barroco la música tenía un trabajo, una función. No existía eso de arte por el arte, o bien servía para alabar a Dios en la iglesia, o servía para entretener a la nobleza en la corte. Y Bach en esto era un maestro absoluto, un profesional que cumplía sus encargos a la perfección. Muy bien, pasamos a la segunda parte, las estaciones de un maestro. Y es que la vida de Bach es un viaje. No se puede entender su obra sin conocer los sitios donde trabajó. Cada ciudad, cada puesto, definió el tipo de música que salía de su pluma. A ver, esta cifra, 400 kilómetros. Dicho así, suena a mucho, ¿verdad? Y hoy, con un coche o un tren, es una cosa. Pero en el siglo XVIII era una auténtica locura. Pues esa es la distancia, ni más ni menos, que un jovencísimo Bach se hizo andando, desde Arnstadt hasta Lübeck. ¿Para qué? Pues solo para escuchar a su ídolo, el organista Dietrich Buxtehude. De hecho, se tomó tantas libertades con el permiso que casi le cuesta el puesto. Esto ya nos da una pista del calibre de su pasión, de sus ganas de aprender desde el minuto 1. Bueno, si nos centramos ya en su carrera de madurez, podemos dividirla en 3 grandes etapas. 3 ciudades que lo marcaron todo: Weimar, Köthen y por último Leipzig. Cada una con sus propias reglas, sus propias exigencias y, claro, sus propias oportunidades para crear. La primera parada importante fue Weimar. Allí fue organista de la corte. ¿Y en qué se centró? Pues se obsesionó literalmente con perfeccionar la fuga. Además, fue la época en la que se empapó de la música italiana. Estudió a gente como Vivaldi para pillar esa claridad, esa energía y traerla a sus propias obras para órgano. Después de Weimar se fue a Köln. Y aquí la cosa se puso interesante. Su nuevo jefe, el príncipe, era calvinista, y el calvinismo, pues, no era muy amigo de la música compleja en la iglesia. La prohibía, de hecho. ¿Y qué pasó? Pues que, paradójicamente, esta limitación fue una liberación para Bach. Se vio obligado a componer un montón de música no religiosa, música instrumental. Y de ahí, de esa prohibición, salieron maravillas como los conciertos de Brandeburgo o las suites para violonchelo. Casi nada. Y llegamos a la última y más larga etapa, Leipzig. Aquí consiguió el que era probablemente el puesto más importante de su carrera, cantor de la iglesia de Santo Tomás, pero también el más agotador. La tarea era sencillamente titánica: componer, ensayar e interpretar una cantata nueva cada semana. La presión debía ser increíble. Y aún así, de este periodo de trabajo frenético surgieron obras monumentales como la Pasión según San Mateo o la Misa en Si menor. Vale, ya conocemos al artesano y hemos recorrido su vida. Ahora toca meterse un poco en la cocina, en su música. Vamos a descifrar algunos conceptos clave de su lenguaje y vamos a ver que no es tan complicado como parece a primera vista. La palabra clave de todo esto es contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? Pues la analogía de la conversación es perfecta. Imaginemos a varias personas hablando a la vez. Cada una dice algo distinto, con sentido, siguiendo su propia línea, pero de alguna forma mágica, todo el conjunto suena perfectamente armónico. Tiene un sentido global.
Pues eso es el contrapunto, el arte de tejer melodías independientes para que funcionen juntas, y en eso Bach era el número uno. Y la fuga es el ejemplo más bestia de contrapunto. ¿Cómo funciona? Vamos a simplificarlo mucho. Primero, una voz presenta un tema musical cortito, el sujeto. Acto seguido, entra otra voz imitándolo. Y luego otra y otra. A partir de ahí, se lía una persecución musical increíblemente compleja y preciosa, donde ese tema principal va apareciendo, escondiéndose, dándose la vuelta por todas partes. Otro concepto que fue una auténtica revolución, el temperamento. A ver si lo explico fácil. Antes de Bach, afinar un clavecín era un lío. Algunas tonalidades sonaban bien, pero si se quería tocar en otras, sonaba fatal, desafinado. Con el buen temperamento se encontró un sistema de afinación que, bueno, digamos que engañaba un poco al oído para que todas las tonalidades sonaran aceptablemente bien. ¡Las 24! Y Bach fue el primero en demostrarlo con una obra maestra, el claveo bien temperado. Esto cambió las reglas del juego para siempre. Y con esto nos plantamos en la recta final, mitos y redescubrimiento. Porque a pesar de todo lo que sabemos, la figura de Bach sigue rodeada de ideas equivocadas. Vamos a desmontar algunas y a contar la increíble historia de cómo su música casi se pierde para siempre. Venga, primera pregunta al aire. ¿Durante su vida fue Bach famoso en toda Europa como un gran compositor? La respuesta igual nos sorprende. Pues va a ser que no. Falso. En su época Bach era famosísimo. Sí, pero como organista. Era una estrella del teclado, un virtuoso, y también un experto en construir órganos. Pero como compositor, al final de su vida, su música ya sonaba un poco antigua, demasiado enrevesada para los nuevos gustos que empezaban a surgir, mucho más sencillos. Vamos con otro mito muy extendido. ¿Es su música simplemente matemática? ¿Un ejercicio intelectual, frío, casi sin alma? Pues tampoco. Falso de toda falsedad. A ver, la estructura es perfecta, es matemática si se quiere, como la de una catedral gótica. Pero el objetivo final de Bach no era hacer sudokus musicales. Su objetivo era expresar su devoción religiosa y sobre todo mover los afectos, que era como se llamaba entonces a las emociones del que escuchaba. Es una música con un corazón que no le cabe en el pecho. Así que, para que quede claro, resumiendo los mitos, compositor famoso, no. Organista famoso. Inventor del piano, para nada. Él escribía para clavecín y órgano. ¿Música matemática? Pues no, música profundamente emocional y espiritual. Y aquí viene el giro final de guión que es alucinante. Cuando Bach muere en 1750, su obra, casi toda su música, cae en el olvido. Pero en un olvido casi total. Y así se pasó casi 80 años, hasta que en 1829 un joven compositor, Felix Mendelssohn, tuvo la idea de dirigir una función de la Pasión según San Mateo en Berlín. Aquello fue una bomba, desató una auténtica Bachmanía que, bueno, llega hasta hoy. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? La obra de un artesano genial, de un genio, si se quiere, olvidada durante casi un siglo. Esto nos hace pensar cuántas otras maravillas en el arte, en la ciencia, en cualquier campo, estarán ahí fuera esperando a que alguien las vuelva a descubrir. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos.